Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Ya partimos agosto, estamos a 3, pero partimos agosto. ¿Cómo se acerca la primavera? Hay arbolitos que ya despuntan una primavera. Lo que no despunta mucho la primavera es nuestra economía, pero bueno, estamos pasando por una fase como el resto del mundo muy dramática y muy dura. Pero déjenme contarle, dentro del problema en que estamos y que va a durar un tiempo, alguna lucecita de esperanza. Fíjese que la actividad económica cayó 12,4% en junio. Esto es increíble. O sea, antes de toda esta pandemia, nosotros hace 3 años un IMASEC podía ser del 3, del 4% positivo. Estamos en 12,4% negativo, menos 12,4%. Pero estamos en un contexto mundial de crisis. Bueno, la cifra, en todo caso, es menos mala que la que esperaban todos los expertos. Se esperaba entre 15 y 17% la caída para junio, fue 12,4%. Bastante ayudado por la minería, hay que decirlo, ¿no? Que tira bastante del carro a nuestra economía. La serie desestacionalizada creció 1,7% respecto al mes de mayo y disminuyó 13,3% en 12 meses. El mes registró un día hábil más en comparación a junio de 2019, comparamos mes contra mes. Bueno, el IMASEC minero, en tanto, aumentó 2,2%, mientras que el no minero, si separáramos, retrocedió 14%. Ahí se explica, ¿cierto?, la cifra final del 12,4%. Bueno, servicios y construcción fueron las actividades más afectadas, seguidas por comercio y la industria manufacturera en menor medida. Todo lo que nosotros vemos en el día a día se refleja en las cifras de nuestra economía. En servicios, las principales caídas se dieron en educación, que decir, transporte, que decir, restaurantes y hoteles. Mire usted, sentido común, lo vemos, lo sentimos, lo escuchamos. Ahí están los efectos que esperamos que en algún momento se vayan recuperando. En términos desestacionalizados y con respecto al mes anterior, quiere decir, el IMASEC aumentó 1,1% y el no minero lo hizo en 1,7%. Respecto a AFP Modelo, que un comienzo solicitó, esa es otra nota que venía después. Así que ya lo saben, no es que sea bueno, decrecer 12,4% es pésimo. Pero si se esperaba 15 o 17 de decrecimiento, quiere decir que está más o menos marcado el piso y que de aquí en adelante hay que trabajar mucho, cuidarnos mucho, controlar la pandemia y empezar a lograr que volvamos todos a trabajar normalmente y entre todos ir recuperando puestos de trabajo y recuperando la economía. Así que está planteado el problema, pero también tenemos la solución a la vista dentro de lo que a nosotros nos compete, porque hay soluciones de más largo plazo de las cuales luego vamos a conversar. Vamos a la mesa, por favor. Bueno, y justamente del largo plazo, que no es tan largo aparentemente, vamos a conversar con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Tiene que ver con que, yo se lo comenté hace un tiempo, que Sinovac Biotech, que es un laboratorio en China, que está en fase 3, hay pocos que están en fase 3, que es la fase donde ya se empieza a probar en personas la vacuna, hizo hace cosa de un mes y medio, un convenio con la Católica para empezar a hacer ya pruebas en personas en nuestro país. En otros países ya se ha hecho. Y esto tiene un montón de ventajas. Se las vamos a preguntar al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, buenas noches. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Matías. Muy bien, muchas gracias. Bueno, está empezando a dar frutos este acuerdo que hicieron ustedes con Sinovac Biotech y la Universidad Católica, adelantándose y apostando de alguna medida por estos laboratorios en el mundo, como la Universidad de Oxford, que está más adelantada, como y hay 2 o 3 más, hay 2 o 3, 3 o 4 en realidad que están en fase 3. ¿De qué se trata estas pruebas que se van a hacer en Chile? Bueno, Matías, como decías al principio, nosotros en el mes de junio firmamos este convenio con Sinovac Biotech, que es una empresa que tiene bastante experiencia en la fabricación de vacunas. En el pasado ha tenido vacunas para hepatitis A, hepatitis B, enterovirus, vacuna influenza, la H1N1 fue desarrollada por Sinovac. Por lo tanto, tiene una larga historia en esto. Desde hace varios meses, yo diría que desde el mes de marzo, investigadores nuestros han trabajado con Sinovac. Ustedes saben que en la Universidad Católica se está tratando de desarrollar para los próximos años una vacuna local, una vacuna nacional para coronavirus. Eso es más de largo plazo.
Y a través de este trabajo colaborativo con Sinovac recibimos la proposición de conducir este estudio de fase 3, fase clínica, para probar la eficacia de esta vacuna. Las vacunas se prueban en varias etapas, la fase 1, fase 2, que incluye primero animales, después se ve efectos adversos, toxicidad, y cuando ya se han superado esas dos fases, se pasa a la fase clínica de eficacia para ver cuán potente, cuán activa puede ser esta vacuna. Como decía usted inicialmente, se está probando esto en Brasil, en Indonesia, en China, en 6 países actualmente. Nosotros estamos en este circuito de prueba de esta vacuna, vamos a comenzar con voluntarios, y tiene muchas ventajas. La primera ventaja es ver si este formulado de vacuna va a ser efectivo, así como hay 4 o 5 más que se mencionaban antes. Y también, junto con eso, poder asegurar un número de dosis importante Claro. para tener la posibilidad de adquirirla a futuro. A ver, eso, vamos por parte. Esto es un grupo, no solamente está Sinovac, está la Universidad Católica, entiendo que ha recibido aportes también del Estado, de la Confederación de la Producción y el Comercio. Es decir, hay un grupo de personas y asociaciones que están todos remando para el mismo lado para que se pueda hacer. ¿Cuándo parte? ¿Con cuántas personas? ¿Qué personas participan en esta prueba? Bueno, efectivamente este es un trabajo muy, muy amplio, colaborativo, en que el Estado financia 2/3 del presupuesto, un total de 6 millones de dólares. La CPC, a través de su presidente, Juan Sutil, ha aportado 1/3 del financiamiento, 2 millones de dólares. La Universidad Católica conduce un consorcio de 8 universidades del país que van desde Antofagasta hasta Valdivia, con universidades de la región metropolitana, la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de los Andes. Por lo tanto, es un grupo importante de investigadores que trabajan en conjunto. Ahora, las universidades no ponen recursos frescos, no ponen recursos económicos, sino que ponen el tiempo de su personal, de sus investigadores, de sus profesores, el tiempo académico, que por supuesto tiene que ser valorizado, pero es el que se suma al aporte económico que hace tanto el Estado como la CPC. La idea, Matías, es que en la próxima semana, de aquí a los próximos 7, 10 días, comencemos a reclutar voluntarios jóvenes entre los 18 y los 60 años que no tengan enfermedades concomitantes. Vamos a partir fundamentalmente con personal de salud para ver la protección que ellos puedan tener. Se toman, por supuesto, mediciones para que no hayan tenido contacto con el virus previamente, y un grupo de los voluntarios reciben la vacuna, que es un virus atenuado, un virus que no produce infección, y la otra mitad recibe placebo. Es un protocolo que se llama doble ciego. Ni el paciente ni los investigadores inicialmente conocen qué se le está administrando, para poder evaluar en el lapso de tiempo los anticuerpos, la respuesta inmunológica a la vacunación. Esto nos parece que es realmente importante de plantear para que de aquí a final de año, noviembre, diciembre, podamos tener la respuesta del país, la respuesta de Chile frente a este estudio clínico. A ver, es importante, por si alguien tiene temor, ya me va a contar usted cuántas personas son y cómo se van a elegir esas personas, pero es importante decir que no es que se está probando a ver qué efectos secundarios tiene, porque esa fase entiendo que ya está controlada, ya estamos en una fase de medir la potencia que tiene y cuáles son la capacidad de generar anticuerpos, ¿no es así? Eso es lo que se está probando aquí. O sea, no es riesgoso para la vida de las personas. No, exactamente. Como decía anteriormente, la fase 1 ve en animales eventual toxicidad, la fase 2 también evalúa efectos adversos. Ya cuando esas fases se han superado, como en este caso, la fase 3 lo que ve es la eficacia. Por supuesto que todos los voluntarios, que van a ser 3.000, y que, como digo, se van a reclutar a lo largo del país en primera prioridad personal de salud, que esté en atención de salud. Por supuesto que se le hace todo el seguimiento basal con exámenes de laboratorio y también el seguimiento clínico, porque si bien es cierto, ya tenemos claridad de su nula toxicidad, pero siempre tenemos que tomar todas las precauciones para seguir a estos voluntarios.
Se ha preguntado también si los voluntarios van a recibir dinero. La verdad es que no. Estos protocolos son sin pago a los voluntarios. Por supuesto que todos los exámenes, todas las atenciones médicas, todo el seguimiento es completamente gratuito para ellos porque está cubierto por el protocolo. Y también la movilización, si es que hay que dar alimentación o temas de ese tipo, pero no hay un pago a Sí, los sí, sí. voluntarios. ¿Y cómo se elige a estas personas? Y quiero preguntarle si es que el universo de estas 3.000 tiene que ser por ejemplo, se diseñan las encuestas. Es decir, que sean representativos, que haya hombres y mujeres, que haya de distintos segmentos etarios, que haya de distintas regiones, para tener algo más representativo del país, ¿o no necesariamente es importante eso? Bueno, se hace ese sistema, como decía inicialmente, esto va a ser hecho en regiones, en la región metropolitana. Se busca tener representación tanto de hombres como mujeres, segmentos etarios. Lo que es importante recalcar es que hay un rango de edad hasta los 60 años, hay una exclusión de los sujetos o las personas que puedan tener eh, enfermedades concomitantes, enfermedades secundarias o crónicas. Y eso se hace, Matías, básicamente porque recordemos que un porcentaje, la mitad de los voluntarios van a recibir el placebo, es decir, una vacuna que no es activa. Y entonces no queremos exponer a nadie a que vaya a centros de salud, no queremos exponer a nadie de riesgo, digamos, adultos mayores u otras personas para que se involucren en el protocolo. Aquí quiero destacar que con Sinovac y la Universidad Católica este protocolo cumple absolutamente todos los criterios internacionales que son muy estrictos. Mucha gente piensa, bueno, ¿por qué no apuramos el resultado? ¿Por qué no tenemos una vacuna más precozmente? La verdad es que en las vacunas no podemos improvisar, hay que seguir los protocolos de forma muy rigurosa y eso toma tiempo. En el caso de coronavirus, el tiempo ha sido bastante breve desde que se iniciaron los protocolos de vacuna. Esperamos que hacia final de año tengamos resultados y esperamos también que en el primer semestre del próximo año podamos tener una preparación de vacuna, esperamos disponible en nuestro país. Eso, ¿por qué Chile? ¿Por qué eligieron Chile? ¿Y qué ventajas va a traer para Chile el que eventualmente esta vacuna llegue a puerto? Bueno, se eligió Chile por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque nuestros investigadores de este consorcio, este grupo Milenio, conducido por la universidad, pero que involucra a otras universidades, han estado trabajando desde hace un tiempo largo ya en vacunas. Investigadores de nuestra universidad estamos trabajando los últimos 6, Sí. 8 años en vacunas contra virus respiratorios. Por lo tanto, El Cincicial hay un salió de ahí, ¿no? De ese grupo. claro, hay un conocimiento en estos investigadores a través de congresos, a través de publicaciones, y el mundo de investigación en vacuna es bastante conocido entre ellos. En segundo lugar, por supuesto que la presencia de coronavirus en Chile, tan importante que nos ha tocado, hace que nuestro país sea un lugar importante como para probar inmunidad. Lo mismo pasa en Brasil o en otros lugares. Por lo tanto, son esos dos factores, la capacidad científica de nuestros investigadores, por supuesto, en primer lugar, y el hecho de que podemos podemos probar efectos de vacuna frente a la presencia de casos de infección que todavía existen, a pesar de que van disminuyendo, y eso es lo que todos queremos, pero todavía está presente en nuestro país. Y el beneficio para Chile es que podríamos tener dosis para 10 millones de habitantes, ¿no? Claro, el beneficio, Matías, para nosotros en el país, y eso va a depender, siempre lo insisto, en que los consejos del Ministerio de Salud tomen la decisión de qué preparado de vacuna adquirir una vez que estén disponibles en el mercado. Este protocolo no excluye que se compren vacunas de otros preparados, de otros países. Esto es sumatorio, no es excluyente. Exacto. Sí. Pero nuestro protocolo incluye el hecho de que si es licenciada la vacuna, vamos a tener un precio preferencial, una disminución de cerca del 25% del valor, y vamos a tener un número de vacunas preferenciales para nuestro país. Se habla de 20 millones de dosis, lo que como cada persona debiera recibir 2 dosis separado por un tiempo, es para 10 millones de personas. Eso es una noticia muy importante, porque en el momento que ya estén disponibles las vacunas en el mundo,
va a haber una presión muy alta de distintos países, distintas potencias, etcétera, por tener disponibilidad de vacunas. Entonces, que nuestro país esté en la Sí. frontera realizando este protocolo y asegurando número de dosis, creo que es una gran noticia para todos. Rector Sánchez, usted recién mencionaba este aspecto de, de que no es excluyente, y es re importante porque entiendo que la propia Universidad Católica está en conversaciones, lo he leído, usted me lo puede desmentir, ¿no?, con también la posibilidad de hacer un convenio similar con la Universidad de Oxford, que es otra que está en fase 3. Porque no son vacunas que necesariamente compitan, son vacunas, creo, además de distinta tecnología, una que se llama de tercera generación, hay una que es con un adenovirus mutado, este es con un virus que está, por así decirlo, más suavizado el que el de Sinovac. Entonces, en una de esas, Chile va a necesitar no solo cuantitativamente muchas unidades, sino que a lo mejor cualitativamente distintos tipos de vacunas para distintos tipos de personas en nuestro país. ¿Es así? Bueno, eso es efectivo, Matías. El ministro de Ciencia, el ministro de Salud, cuando estuvimos ayer dándole el reporte en La Moneda, se explicó que es decisión del gobierno evaluar varios preparados. Se está pensando en 2 o 3 más. Este es el primero que está avanzado en términos de las pruebas clínicas. Ahora, puede que el ministerio esté realizando gestiones con otros laboratorios, que no necesariamente sea realizar la fase 3 en Chile, sino que sea ponerse en acuerdo para una eventual adquisición una vez que estén licenciados. Pero el ideal es que hayan por lo menos 2 o 3 estudios clínicos en el país, con el objetivo de asegurar dosis suficientes. Como usted dice, nosotros necesitamos dosis para todos los habitantes del país. Ya hemos tenido información hoy día de la OMS en que probablemente el abordaje de esta enfermedad sea la inmunización, la vacunación con cierta frecuencia. Podrá ser anual, podrá ser más frecuente que anual. Por lo tanto, en el protocolo que nosotros estamos, que ya firmamos, aseguramos 60 millones de dosis, son 20 millones por año. Por lo tanto, tendríamos la posibilidad de tener una cobertura al menos para la mitad de la población para los próximos 3 años, siempre y cuando esto llegue a buen puerto. Pero todavía falta entonces otras vacunas que cubran al resto de la población. Claro. Por eso es tan importante no cerrarse a un solo laboratorio, sino que tener mucha amplitud para evaluar las futuras pruebas. Rector, quiero aprovechar un minutito que estamos por dejarlo y por liberarlo ya para preguntarle, porque lo hemos conversado en otros programas aquí, ya que estamos con paso a paso en nuestra vida diaria, estamos paso a paso laboral. ¿Qué pasa con el paso a paso educacional? ¿Se ve, hay un horizonte para los estudiantes universitarios este año o ya va a ser vía remota todo el 2020? Bueno, Matías, nosotros en la Universidad Católica enviamos un comunicado hace un par de semanas informando que, por supuesto, los meses de agosto y septiembre iba a ser toda la actividad por vía remota. Nosotros partimos el segundo semestre el día 10 de agosto, una semana más. Ahora, lo que ocurre a partir del 5 de octubre va a depender de la situación, del paso a paso, de cómo se vaya expresando la pandemia en también los lugares en donde están nuestros campos, etcétera. Tenemos como prioridad, si es que podemos, en octubre, noviembre, citar y traer a los estudiantes para las actividades prácticas, traer a los estudiantes para los trabajos de laboratorio, manteniendo, por supuesto, toda la seguridad, el distanciamiento, todas las De medidas. poderse van a partir por ellos, ¿no? Trabajos prácticos Exacto. y estudiantes de primer año, me dijo usted alguna vez que era la intención que tenían, para que vayan haciendo vida universitaria. Exacto, estudiantes de primer año, tanto para actividades prácticas como para actividades de convivencia, de conocimiento. Tenemos que pensar, Matías, que los estudiantes de primer año no se han conocido personalmente desde que entraron a la universidad y eso es algo que nosotros queremos potenciar, fomentar. También hay otro grupo que es bien prioritario, que son los estudiantes que van a egresar en diciembre de este año, tanto por actividades prácticas como por actividades de titulación. Entonces, esos son los 3 focos prioritarios. Perfecto. Actividades prácticas, piensa usted, por ejemplo, educación, salud,
los laboratorios que no se pueden hacer a distancia, los de primer año, los que están a punto de titularse, los que están en los grupos intermedios y sobre todo que pueden seguir con educación a distancia, lo vamos a hacer así durante todo el semestre, porque cuando uno abre los campus, por supuesto, puede tener un número limitado de estudiantes, tanto en espacios abiertos como también en espacios cerrados. Por lo tanto, hay que irse con mucha precaución en la apertura de los campus universitarios. Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, muchísimas gracias por atendernos esta noche, rector. Que esté bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al fono 2321 00084. Nuestro próximo invitado, es mala suerte anunciarlo si es que no está, porque hay alguna situación de comunicación, pero debiera estar, pero yo no soy tan supersticioso. Así que don Jaime Mulet, diputado de la República, es diputado del Partido Regionalista Verde Social, y es uno de los autores originales de este proyecto que se transformó luego en el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Esto fue en el contexto de esta pandemia, en el contexto de la ayuda social del gobierno, los distintos programas del gobierno que no estaban llegando a tiempo, que no estaban llegando tampoco en la cantidad que se requería, ni apuntando a todos los segmentos que requerían de ayuda. Y ahí fue entonces que el diputado Mulet y otros plantearon esta idea de, por una vez, retirar el 10% de los fondos que cada persona tiene en su cuenta individual. Generó lo que todos vimos, que generó una discusión muy profunda, muy amplia, ya pasó. De hecho, ya se han inscrito 7 millones y más de personas en sus propias AFP para ir a retirar hasta el 10%, a lo mejor gente que retira el 5%, lo que fuera, pero es por una sola vez. Jaime Mulet está por ahí ya. Jaime Mulet, buenas noches. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. Igualmente, pues muchas gracias por recibirnos y muy buenas noches. Le explicaba yo mientras hacíamos la conexión de cómo se originó, en qué contexto se originó esta idea, que en un momento parecía peregrina. Decíamos, pero ¿qué nos suena esto del 10% si el decreto de ley 3.500 que creó las AFP señaló no solo que era obligatorio el pago de todos, como en todos los sistemas de pensiones del mundo, públicos o privados, de reparto o de capitalización individual, pero la diferencia es que aquí no se podía retirar, bueno, tampoco los otros, no se pueden retirar hasta el final, sino que cuando uno cumple la edad de jubilación, retira su plata. Y ustedes dijeron, vamos a hacer una excepción, como se hizo en Perú, aunque fuera distinto. ¿Por qué se les ocurrió, Jaime Mulet? A ver, muchas gracias, Matías, en primer lugar, muy buenas noches. Mira, se nos ocurrió porque la ayuda no llegaba, la verdad. Y en nuestra disposición y te diría yo, ida al distrito, conversaciones a lo largo del país con los dirigentes de la Federación Regionalista Verde, y bueno, y entre los diputados vimos dónde hay recursos. El ministro de Hacienda nos contestaba y una y otra vez que no había más recursos. Estábamos recién discutiendo el ingreso familiar de emergencia 1. Ya había dicho que no había más recursos con el bono COVID a fines de marzo, principios de abril, que era todo lo que se podía, y siempre en una negociación así como que era lo último que se podía, en fin. Y bueno, ¿dónde hay recursos? Vimos y estaba obviamente los recursos de la AFP. Había un gerente general de una de las AFP en Chile sugerido a fines de mediados de marzo la posibilidad de retirar un porcentaje, el de la FP1. El 5%, me acuerdo que el de FP1 dio la idea. Exactamente. Después estaba la historia de Perú, que nosotros la conocemos, pero nos complicaba a nosotros particularmente el evento de poder dañar las pensiones futuras. No fue fácil y elaboramos al final una fórmula donde buscábamos la forma de no dañar las pensiones futuras. Presentamos un proyecto de ley, el proyecto de ley fue declarado inadmisible, y después, conversando con
con Alejandra, con Esteban, con René, que somos los autores de esta reforma constitucional, vimos la vía de la reforma constitucional para abrir el paso y llegar a la discusión, ya que el ministro de Hacienda se cerraba a todo otro tipo de ayuda. Iba creciendo además la presión de la ciudadanía por la falta de ayuda. Estamos hablando del mes de abril. Esto lo presentamos el 20 de abril, la reforma constitucional. Y bueno, y después tuvimos que esperar casi 2 meses para que se comience a ver en la Comisión de Constitución, se comience a discutir. Y la verdad es que se comenzó a discutir cuando Matías Walker la puso en tabla y generó un apoyo inmediato grande de la ciudad. Yo siempre digo que el principal apoyo, entre comillas, que recibimos fue el del propio ministro de Hacienda y el del gobierno, que se negaba una y otra vez a llegar en una ayuda con una base más fácil de acceder frente a una necesidad tan clara de vastos sectores de la población. Se lo habíamos planteado a fines de marzo, a principios de abril, la necesidad de que fuera más fácil acceder a un beneficio, no solo con los requisitos del registro social de hogares o el registro de emergencia, el indicador que se hizo especial, que era muy complejo, difícil, demoroso y que dejó millones de personas afuera. Entonces al final así se fue presentando Jaime, este proyecto y fue recibiendo respaldo. Jaime, Matías. ¿Por qué dice usted en un momento que tenía mucha preocupación en no dañar las pensiones futuras? Porque esto las daña. Esto efectivamente cada uno de nosotros en nuestras cuentas, quienes vayan necesiten sacarla, van a tener menos dinero para después tener pensiones. Entonces, de alguna manera... Nosotros fuimos... Así es, en parte. Eso es en parte. ¿Por qué Además, nosotros planteamos el cambio del sistema. Proporcional a lo que retiren. Al estudiar... Sí, digamos eso es relativo. Más de la mitad de las pensiones en nuestro país, un poco más, son pensiones que terminan siendo pagadas por el Estado. Solidario. Completo parcialmente. De manera que esas pensiones prácticamente no se dañan, porque al final el aporte del pilar solidario suple, ¿cierto? Las pensiones... La mediana de las pensiones, los varones, la mediana entre varones y mujeres mezclados son cerca de 80.000 pesos, 70 y tantos mil pesos, es la mediana, o sea, el 50% es de 80.000 aproximadamente hacia abajo, de todas la de las mujeres son 25.000, el hombre como 120.000. Son extremadamente bajas. Siempre termina el Estado al final supliendo a través del aporte del pilar solidario, claro, las pensiones más bajas y los que no tienen cotización a través de la pensión básica solidaria. De manera que el conjunto principal de gente más necesitada no va a haber dañada nunca su pensión. Y la idea del artículo 2 que no se aprobó en la reforma era precisamente dejar claro que si alguna pensión se dañaba, debiera corregirse esa menor valor que pudiera tener el futuro a través del Fondo Colectivo Solidario. Pero nosotros vamos por una apuesta mayor, le diría, parte importante de la oposición, y que es ir supliendo el sistema de capitalización individual, que entendemos que es un fracaso, y hasta el propio gobierno plantea, digamos, y tiene claro que el sistema de pensiones hoy día está dando pensiones misérrimas y que es necesario corregirlo. Desde la propuesta del gobierno que está en el Senado hasta que nosotros queremos una más amplia de sustitución del sistema FP por un sistema multipilar, digamos, estatal, público, intergeneracional, todas consideran que los próximos años debiera cambiar el sistema de pensiones. Ustedes van por algo mayor. La idea es volver a un sistema de reparto como había antiguamente en Chile. Me imagino yo le diría, no es volver. Yo creo que nadie quiere volver a un sistema de reparto de los años 70. Eso está superado a nivel global. Hoy día hay que ir a un sistema, si usted quiere, público, porque nosotros creemos que con los fondos de pensión o con las pensiones de los trabajadores y trabajadoras no se puede lucrar. Debe el Estado administrar los recursos y no lucrarse en primer lugar. Debe ser de reparto, sí, pero debe contener los respectivos fondos para evitar los riesgos que tiene un sistema simple de reparto, para corregir la variable demográfica, que es fundamental, y corregir la variable de género, las inequidades de género y las inequidades desde el punto de vista ¿Con el porcentaje social. Completo, Jaime? ¿O como está el proyecto que se aprobó en enero en la Cámara? ¿Con los 6 puntos adicionales? No, ¿O el 16? Yo soy partidario que sea la totalidad del aporte de los trabajadores y la totalidad del aporte del empleador. Y obviamente con una pensión y un aporte del Estado, digamos, a través de una pensión básica de carácter universal. Nosotros hemos hecho una propuesta hace ya, en el mes de julio del año pasado, casi un año atrás, que preparamos en nuestro partido junto a Unidad para el Cambio,
que lo que busca es sustituir completamente el sistema de pensiones, sin estatizar los recursos de los trabajadores, quiero decirlo así de inmediato, porque lo primero que dicen, quieren agarrar los fondos. No. Cada trabajador y trabajadora que tiene cuenta, obviamente, hay que hacer las respectivas transiciones de un sistema a otro, respetar los derechos. Pero para hacerla cortita, lo que cada persona hoy día, cada chileno y chilena tiene hoy en su cuenta individual, ¿está la aspiración de tocarlo en algo? No, en ningún caso. ¿Y eso? En ningún caso tocar los fondos que tienen los trabajadores y trabajadoras actualmente. ¿Y eso es consensuado, general, transversal, de que no es tema? Porque, no, por ejemplo, hay diputados como la diputada Vallejo en su momento que presentó un proyecto para declarar esos fondos que están en las cuentas de los chilenos como de interés nacional, público, para traerlos al Estado. ¿Ustedes no son partidarios de eso? Yo no tengo claro que eso es lo que busque la diputada Vallejo, la verdad, pero por lo menos nosotros no lo buscamos, y la propuesta que hicimos en conjunto con el Partido Comunista, el Partido Progresista, no busca la estatización o de una manera directa o indirecta tomar los recursos que hoy día están en las cuentas de capitalización individual de los trabajadores y trabajadoras chilenos. Lo que sí busca es cambiar el sistema hacia el futuro y pasar a cuentas nocionales, de carácter nocional, y no de capitalización individual, porque vemos nosotros y comprendemos que el sistema de seguridad, que el sistema y las pensiones tienen que ser a través de un sistema de verdadera seguridad social, de carácter universal y solidario. Entendemos que debe ser solidario, debe ser universal también, y debe ser público como elemento central. Pero no una vuelta atrás. Yo le diría que una vuelta adelante. Una vuelta atrás hoy día el sistema es individualista, que da pensiones. Vea la parte final, da pensiones donde se tiene que hacer cargo el Estado, en definitiva, de la inmensa mayoría de las pensiones. Ahora, el Estado, en la mayoría de los casos donde el Estado tiene que suplementar o ponerse, y que tenían AFP, son personas que estaban tenían una realidad laboral que el sistema no se hizo cargo, ya sea por lagunas o por la cantidad o con la poca cantidad que imponemos, que es el 10%, tampoco se evaluó que la esperanza de vida nueva de los chilenos, cómo fue creciendo, y eso no necesariamente es culpa del sistema. La pregunta es si al final, ¿quién le garantiza a usted de que si va a ser cuentas nocionales administradas por el Estado, van a rentar lo que han rentado hasta ahora los recursos que han estado administrados por los administradores de fondos de pensiones? A ver, yo creo que eso no lo puede garantizar nadie porque las rentabilidades han ido bajando. Pero ¿quién garantiza que no vayan a sustraer los recursos? Digamos, muchas veces dicen algunos neoliberales, gente que tiene una postura muy aversa respecto a lo que puede hacer el Estado, o malas experiencias, digamos, en otros lugares, piensan que los recursos se los van a robar. Yo creo que en Chile tenemos muy buenas experiencias de órganos como el Banco Central de Chile. El Banco Central, que tiene una historia larga ya de autonomía, de casi 40 años, creo que es un buen ejemplo, que pueden haber órganos de alto nivel con protección constitucional que pueden administrar, en este caso la política monetaria en Chile, parte de la política cambiaria, de manera bastante eficiente. El Banco Central ha sido reconocido no solo en el país, sino que a nivel internacional por su eficiencia en sus objetivos y el cumplimiento de sus objetivos y su calidad. ¿Y a ustedes les parece bueno? ¿A ustedes eso les parece bueno, lógico, dado que viene una discusión constitucional, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, ¿a usted le parece uno de los pilares del sistema económico y social chileno? A mí me parece que ha funcionado bien en el sistema político económico chileno. Creo que el Banco Central logró un hecho fundamental que en Chile costó mucho, que tiene que ser la estabilización de la moneda, particularmente la disminución de la inflación y la regulación, y eso lo ha logrado el Banco Central y hay que reconocer ese hecho. La inflación, como todos sabemos, produce un efecto obviamente nocivo cuando hay emisiones inorgánicas, en fin. Yo creo que eso es parte de los fantasmas del pasado. Hoy día puede haber un órgano como el Banco Central similar, dedicado a las pensiones, que pudiera perfectamente administrar y que no le cueste al país, no sé, 800, 600, 500 millones de dólares anuales, que es la rentabilidad que se llevan los fondos de pensiones año a año por administrar estos fondos de los trabajadores y trabajadoras. Matías. ¿No existe la posibilidad de, a futuro, y de hecho es parte de lo que se acordó en la Cámara de Diputados en el proyecto aprobado en enero de este año, en que se mantenga una dualidad, una mixtura de sistemas donde, por ejemplo, el 6% adicional que se aprobó, no está aprobado en el Senado todavía, no es ley, pero que se aprobó en primera instancia, 3% vaya a este sistema de capitalización individual, se agrega al 10%, otro 3% a retiro en un sistema público que administre, que permite ser solidario entre generaciones. ¿No es un camino intermedio a lo mejor el que busca? Y le agrego
el que al final cada chileno decida, ¿usted dónde quiere seguir? ¿Quiere seguir en este que le proponen acá o quiere seguir en una AFP? Y dependiendo de la realidad laboral, probablemente de cada uno, podrá elegir. ¿Es un escenario posible ese? O sea, es un escenario intermedio, de hecho hay mucha gente que lo plantea. Parte de lo que fue la concertación hoy día ha planteado que el 6% vaya a una fórmula solidaria y que el 10% siga en manos de la AFP. Eso efectivamente se ha planteado como una salida intermedia. El gobierno propone los 3 puntos, digamos, en distintas fórmulas, ¿cierto? Perdón, hay gente para que de la vayan a solidaridad. Jaime, hay gente de la ex concertación que plantea que se mantiene el 10 en AFP y del 6, 3 AFP y 3 a solidaria. Exactamente, así es. Pero nosotros no creemos. Yo voté en contra del proyecto de la Cámara de Diputados, junto a otros parlamentarios, un conjunto relativamente pequeño de diputados que votamos en contra. Nosotros queremos extinguir, y se lo digo con claridad, digamos, extinguir como es debido, digamos, a través de una buena reforma del sistema de AFP, no expropiando ningún fondo, queremos decirlo eso, y creemos que un sistema como el de AFP puede quedar como un sistema de carácter voluntario, donde una persona haga su ahorro, como el APB. además de su contribución, digamos, a través de cuentas nacionales. ¿Y si se extingue, qué hace un ciudadano de Chile hoy día que ha juntado sus pesitos en su cuenta de AFP? Si se extingue la AFP, ¿a dónde se los lleva? ¿Quién se los administra? Bueno, este es un proceso de extinción que tiene que ser gradual, obviamente. Todo sistema de pensión, así como pasamos del antiguo sistema de las cajas a través del INP, se extingue y nació el de la AFP, hay que hacer el mismo procedimiento, por el respeto de los derechos de carácter previsional que tienen que tener todos los chilenos y chilenas. O sea, si algún chileno o chilena quiere mantenerse en el sistema, obviamente tendría el derecho a tener. Eso obviamente no se puede cambiar el sistema completamente de una vez. Lo mismo que nosotros queremos también ir extinguiendo el sistema privilegiado que tienen las Fuerzas Armadas. Y no tenemos problema en decirlo, digamos, todos los chilenos y chilenas debieran, a través de un sistema, obviamente, de la gradualidad respectiva, terminar en un solo sistema. ¿Por qué una profesora tiene que terminar después de 40 años de trabajo, más con una pensión de 300.000 pesos, y un coronel o un sargento primero o un suboficial mayor 3 veces más? O sea, aquí hay que buscar un sistema que sea equivalente, equitativo al esfuerzo que se hace. Y eso obviamente no significa que vamos a eliminar todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden que tengan el sistema, no se lo puedes quitar, pero al futuro hay que llegar a un sistema igualitario. Ese es un temazo. Hace un par de días estuve leyendo específicamente un trabajo que explicaba cómo era el sistema de pensiones en las Fuerzas Armadas, y es bastante más complejo que una discusión aquí, porque también tiene que ver con la estructura salarial, tiene que ver con la estructura salarial, los años de funcionamiento, pero es un tema mucho más delicado, más profundo, y que además habría que hacer una posición particular. Matías, pero es un tema absolutamente, sé que hay que ver cuánto trabaja una persona, cuánto trabaja otra. Pero no es tan complejo, es un privilegio que, ¿por qué lo tienen algunos chilenos y no lo tienen otros? Digamos, aquí hay que ir a un sistema, ojalá muy bueno, pero para todos igual. Sí, por los incentivos. Es que tiene que ver con los incentivos para que los funcionarios que el Estado prepara en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, poner el premio al final de la carrera y no que se vayan antes. Entonces los salarios son más bajos que en otras, probablemente que en otros. De hecho, si se compara, el estudio que vi, si se compara salarialmente a un funcionario de una rama de las Fuerzas Armadas con otros funcionarios públicos, es bastante más bajo la graduación los de las ramas de las Fuerzas Armadas, por lo que entiendo. No, ¿sí? yo le pongo un ejemplo. Los funcionarios de la salud hoy día, vea cuánto ganan. Desde los profesionales, las enfermeras, las matronas, los que no son profesionales, la verdad es que ganan bastante menos que los grados más bajos. Funcionarios públicos, me refiero, funcionarios del Estado. Pero nos metimos en un tema que es bien distinto y es más amplio. La salud. Sí, es otro. Sí. Pero hay que ir a un sistema, desde el punto de vista nuestro, un sistema que sea parejo para todos, ojalá muy bueno. Y ese esfuerzo lo tiene que ser el Estado, empleadores y trabajadores. En eso estamos nosotros, digamos, por eso que vamos por más en ese sentido. Ya, perfecto. En todo caso, ¿ustedes creen que en el Senado, ahora usted no es diputado, no senador, qué pasa si avanza el proyecto? ¿Usted cree que si vuelve a la Cámara de Diputados tendrá el mismo resultado o ya hay un cambio copernicano en la forma en que los parlamentarios miran hoy día el sistema de pensiones después de estas últimas 2 semanas? Yo creo que esta semana además hubo mucha pedagogía, las discusiones de la Cámara, del Senado, de las comisiones, donde estuvieron millones de chilenos viendo, entendieron muy bien el sistema y aspiran a que se cambie. Creo que ahí hubo también un proceso distinto con
a propósito de nuestro proyecto del 10%. O sea, generó un cambio no solo en el estado de ánimo, sino que también en una profundidad de la necesidad de cambiar el sistema y mejorar las pensiones. Yo veo que ha ido cambiando, sí, el nivel. Lo que he escuchado y he visto y he leído de partidos que aprobaron en la Cámara de Diputados esta propuesta del 3-3 respecto del 6% adicional, de ir por el 6% a solidaridad. Entonces creo que ha cambiado un poco. Hace algunos días salió publicada una propuesta de los partidos que fueron de la concertación en ese sentido. De manera que creo que están en una postura hoy día de más transformación, más profunda. Por eso cambió el centro de gravedad que se aprobó en la Cámara de Diputados. Probablemente cambió el centro de gravedad de la discusión. Yo creo que sí, los cambios que no se hacen a tiempo, ¿cierto? Podría haberse aumentado la cotización, no sé, hace 20 años atrás, otro gallo cantaría. Cuando no se hacen los cambios a tiempo y las injusticias perduran, bueno, los cambios son más drásticos después, más adelante. ¿Van por otro porcentaje del 90 que queda en el caso de que alguien haya sacado el 10? ¿O usted cree que este es el único excepcional caso en que se aprobó y se debe retirar dinero? Mire, yo soy bien sincero, para mí no era la primera opción el retiro de fondos. Nosotros presentamos este proyecto de ley frente a la indolencia del gobierno para ir en ayuda. Piensen que el gobierno hoy día, después de más de 3 meses, esto lo presentamos el 20 de abril, pero nos encontramos con un ministro de Hacienda muy sordo, que no nos ha querido recibir hasta ahora. Bueno, presentamos el proyecto se tramitó, el proyecto salió, el proyecto no se vetó y el proyecto ya se está implementando. Creo que la responsabilidad, además, que tiene el gobierno en esto, llevó, digamos, a que este proyecto se apruebe de esta manera, digamos, fue una salida. A mí me hubiera gustado que el gobierno hubiera llegado antes, con un ingreso mínimo por familia, aquellas familias que se quedaron sin recursos, sin ingresos, los vieron disminuidos sensiblemente, bastando para ello una declaración jurada. Así se lo planteamos a fines de marzo, principios de abril, y muchos economistas de distintos sectores le hicieron el mismo planteamiento. Jaime, el ministro de Hacienda no lo quiso hacer nunca. Por último, hay una paradoja que se ha escrito sobre ella, es el que los partidarios de No Más AFP terminaron mostrándole a la gente que ni sabía en qué AFP estaba, no sabía cuánto tenía, generando una suerte de lazo o vínculo de las personas con su propia cuenta individual. Gracias a este 10%, esa es la paradoja, hoy día dicen, tengo unos milloncitos más que han sido mi ahorro. Entonces, quizás este 10%, en vez de minar el sistema de AFP, pueda generar más identidad en las personas con sus propias cuentas individuales. ¿Qué piensa usted respecto de esa reflexión? Porque la plata estaba. Eso hay. Mucha gente dijeron, oiga, si cuando usted vaya a la AFP la plata no va a estar. Bueno, fueron a buscar su 10% y el cheque va a estar el día 10 de agosto. Entonces, ¿qué piensa usted? Lo están encontrando y en buena hora, ya que no les ha llegado ayuda. Bueno, he recibido tantos casos, historias que me han contado tan dramáticas que creo que ha sido un acierto ante la pasividad del gobierno en esta materia. Yo creo que, claro, algo de eso hay, pero creo que eso pasa con la gente que tiene hoy día algunos recursos. Lo que tenemos que hacer nosotros es transitar rápidamente hacia un sistema que otorgue pensiones dignas, digamos, pensiones, y creo que el Estado de Chile puede hacer ese esfuerzo, con contribuciones del fisco, digamos, del Tesoro Público, de impuestos, en fin, del Estado, de los trabajadores y de los empleadores. Y hay que ir mutando un sistema. Nadie que sepa yo ha querido tomar los fondos de los trabajadores que están hoy día en las cuentas de AFP para pasárselos al Estado, a la tipo corralito a la Argentina. Eso no lo plantea nadie. Y que la gente piense que hoy día son suyos los fondos, bueno, son de cada persona. Y eso obviamente es una verdad, digamos. Por lo menos nosotros no pretendemos expropiarlos ni quitarlos, sino que mutar desde nuestro sistema actual a un sistema público de reparto intergeneracional que tenga los niveles de corrección necesarios en materia demográfica, en materia de género, para tener pensiones más dignas, y creemos que se puede en el país. Ese es el gran desafío. Y eso es una mirada positiva que tenemos. Sí, pues ese es el desafío de la clase política, porque lo que hay que hacer son estos problemas de pensiones, más que de AFP, tenemos un problema de pensiones monumental en nuestro país que hay que arreglar. Y vamos a conversar de política, de su partido, lo vamos a tener que dejar para otra vez, porque este tema de las pensiones es demasiado importante como para haberlo interrumpido. Jaime Mulet, muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a usted, Matías, muy buenas noches. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia
están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. CELCLAS es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y familias. Más información en www.webclass.com, líder en tecnología. Vamos a la pantalla y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, uno de los portales más visitados de noticias del país, que tiene en portada en este momento el plebiscito del 25 de octubre. Ya cuenta con un protocolo sanitario tras trabajo entre el CERVEL y el MinSal, Servicio Electoral, Ministerio de Salud. Bueno, va a haber más mesas, va a haber más tiempo para votar ese mismo día, porque la idea, por ejemplo, es que no dejen de ir a votar quienes son grupos de riesgo. Mayores de 65 años, por ejemplo, sabemos que votan mucho, la gente mayor es más asidua a las votaciones, por ejemplo, históricamente. Por lo tanto, no se les puede dejar afuera, hay que buscar que esa gente vaya a votar, todos, que sea muy participativo. Así que lea ahí usted todos los detalles del protocolo en 24horas.cl. Vamos, por favor, a la temperatura. En este momento, la región metropolitana, dice, el termómetro indica que tiene 7 grados con 4 décimas y que está el cielo nublado. Muy bien. Para mañana y pasado, en esta región metropolitana, ocurrirá lo siguiente. Estará mañana despejado con 20 agradables grados. Sin embargo, el miércoles debe estar parcial con 16 grados. Veamos qué ocurrirá en otras regiones, otras dos regiones del país. Osorno, región de los lagos, tendrá cielo parcial y 11 grados de máxima probable. El Salvador, región de Atacama, tendrá 23 grados de máxima y el cielo estará despejado. Como un adelanto de su nuevo álbum visual Black is